Y hasta aquí, como cada martes, con nosotros nuestra coach Azu. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, fenomenal como siempre. Hoy es nuestra última sección de la temporada y vamos a dar pautas para superar un duelo. Pues un momento, ¿no?, de la vida por la que pasa todo el mundo, y hoy nos vas a dar algunos consejos pues para llevar ese momento, ¿no?, tan triste un poquito mejor. Eso es, entendemos un duelo como el periodo de adaptación tras la pérdida de algo, generalmente suele ser de alguien. Pero tenemos duelo cuando perdemos un puesto de trabajo, por ejemplo, o cuando salimos de nuestra casa y echamos de menos ese hogar en el que nos hemos criado, por ejemplo, simplemente por ilustrar que el duelo no solamente es la pérdida de una persona, pero es cierto que nos vamos a focalizar en este tema concreto porque generalmente es lo que más duele, perder a una persona. Entendiendo que es ese periodo de adaptación a esa nueva situación en la que ya no está una persona a la que queremos, hemos de entender en primer momento y de forma muy importante, tener en cuenta que cada uno gestiona los duelos de una forma diferente y que hay personas que necesitan más tiempo para llevar ese duelo y que los recursos que vamos a plantear, hay personas que les pueden ser más válidos o hay personas que no, con lo cual vamos a ir modulando los diferentes apartados, las diferentes pautas en función de las necesidades de cada persona, que no se tome como algo, una receta para todos, como solemos decir, sino que cada cual haga suyo ese proceso llevándolo de la mejor manera posible. Luego es que además cada uno somos de una forma, ¿verdad? Y las pérdidas no son todas iguales, no es lo mismo perder a una persona muy cercana que a un conocido, ni bueno, en función de las variables que haya en cada momento en nuestra vida no nos va a afectar de la misma manera. No es lo mismo perder a una persona querida cuando después de un proceso largo, por ejemplo, de enfermedad, que has tenido tiempo de irte haciendo la idea, aunque nunca salva el dolor, que una muerte repentina de una persona muy cercana, o no es lo mismo una persona adulta que un niño, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta todas las variables que van a intervenir en esa situación y poderlas observar, valorar, ver cómo resuenan dentro y a partir de ahí pues ir buscando esas estrategias que nos puedan servir para no pasar de puntillas sobre la situación sin ahondar en qué es lo que está ocurriendo, sino intentar guardar un poquito de conciencia para poder gestionar todas esas emociones y salir de la forma con menor sufrimiento, salir indemne de esa situación, de ese periodo de duelo. Con lo cual, la primera pauta importante es realmente llegar al punto de la aceptación de esa situación y no solamente el aceptar que esta persona ya no está, que hemos perdido a alguien a quien queremos, sino aceptar todas las emociones que vienen con esa nueva situación. La primera puede ser el dolor, la pena, pero también puede ser la rabia cuando consideramos que es algo muy injusto e incluso puede llegar la culpa cuando después, por ejemplo, de tras un periodo de enfermedad largo en el que ha requerido mucho desgaste por nuestra parte, en el que hemos sufrido, por ejemplo, el síndrome del cuidador, podemos llegarnos a sentir culpables de no haberle prestado la debida atención a la persona que se nos ha ido. Entonces, aceptar esa situación, no nos hacemos idea hasta un tiempo después de que la persona se haya ido, aunque te hayas ido preparando mentalmente, pasan unos días y dices, no me puedo creer que ya no esté en mi vida, no me puedo creer que ya no pueda volver a ver a esta persona, a volverla a abrazar, incluso a volver a oler su olor. Esto requiere un tiempo, cada uno el suyo, hasta que se acepta esa situación y, como decimos, qué emociones van con ella. Como segunda pauta, no es que lleven un orden determinado, pero básicamente por irlas colocando y que cada cual las vaya gestionando a su manera, a la forma que consideren más adecuada, darse permiso para llorar. Parece que cuando nos falta una persona querida, sobre todo si nos afecta a varias personas de nuestro entorno, si es alguien del entorno de la familia o demás, tenemos la obligación, entre comillas, de aguantar el tipo, de no llorar, de no mostrar ese sufrimiento. Es necesario sacar todas las emociones, es necesario ponerlas delante de nosotros para poderlas gestionar, porque emoción no gestionada, emoción que se queda bloqueada y nos va a ralentizar el proceso de poder salvar esa situación, de poder llegar a ese aprendizaje, de poder llegar a esa resiliencia, de sacar algo positivo de la situación y afrontarlo de una forma más naturalizada. Entonces, darnos permiso para llorar. No tiene por qué ser en público, no tiene por qué ser de una determinada manera, es decir, que cada uno encuentre su momento y su lugar
para darse permiso para romper a llorar o para evidenciar esas otras emociones de las que hemos hablado, la rabia, la culpa, etcétera. Es importante sacar esas emociones. En tercer lugar, es importante que no nos quedemos solos, que de la misma manera que tengamos sitios y espacios y momentos para nosotros, que tengamos la posibilidad de estar en compañía, de poder compartir con otros los sentimientos que van llegando a nosotros. Es tremendamente sanador. Muchas veces las personas que estamos alrededor de alguien que está sufriendo un duelo somos de gran utilidad por el mero hecho de escuchar activamente, de que la otra persona sienta que toda tu atención está pendiente de lo que está expresando, y simplemente el mero hecho de verbalizar ya es terapéutico en sí mismo. Con lo cual, que puede costar, ¿no? Porque hay mucha gente que no expresa absolutamente nada. Para este tipo de personas hay otra posibilidad. Siempre vamos a tunear, entre comillas, las pautas en función de nuestros ritmos y en función de nuestra forma de ser, con lo cual aquellas personas que les cuesta más hablar de lo que sienten pueden hacerlo por escrito. Pueden hacerlo por escrito llevando un diario de cómo me siento, o simplemente dedicando un momento al día, un ratito al día, a hacerme consciente de qué emociones hay ahí dentro, o a evocar el recuerdo de esta persona. Es decir, ir buscando la técnica que vaya más acorde con nosotros. Hay a quien, hay una muy buena amiga a la que quiero muchísimo, que cuando su marido falleció, su forma de sacar sus emociones fue pintar, y tiene un montón de cuadros que los ves y la verdad es que transmiten mucha paz, y sin embargo lo que hay es todo el dolor y toda la rabia acumulada de haber perdido a su marido. Es decir, cada uno que busque la forma para sacar esas emociones, y que quien esté solo sea porque desea estar solo. Es necesario que haya ese acompañamiento, esa sensación que yo suelo denominar de tribu, ¿no? De acogimiento, de acompañar en el dolor a la persona que está sufriendo ese duelo, con lo cual compartirlo. Otra de las pautas importantes es, hay personas que tratan rápidamente de sobreponerse de forma, a lo mejor no del todo natural, sobrecargándose, no solamente de actividades. Enseguida quieren volver al trabajo, enseguida quieren volver a coger el ritmo de su vida, enseguida quieren volver a la normalidad, de alguna manera no dejando espacio para esa gestión de las emociones. Es coger el puntillo. Aquí no hay una norma escrita, aquí no hay una norma que sea válida para todo el mundo. Es poco a poco ir tomando la normalidad, pero dejando espacio un poco a todo. A ir cogiendo esa normalidad y a seguir aceptando y a seguir gestionando las emociones del duelo, del dolor que supone echar de menos a la persona a la que queremos. Con lo cual, no sobrecargarse de actividades ni sobrecargarse de personas. Hay cierto temor en algunas ocasiones a la soledad, de la misma manera que decíamos en el punto anterior. Importante contar con personas que puedan acompañarte durante ese duelo que tú estás viviendo. De la misma manera, tener tus espacios para ti y no volcar todas tus emociones esperando que sean los demás quienes las gestionen por ti. Acompañamiento sí, pero tenemos que ser responsables de nuestras propias emociones, con lo cual no sobrecargarnos. Y en relación con esto es muy importante la siguiente pauta. Otra de las tendencias naturales es descuidarnos, cuidar nuestra salud. Generalmente pues podemos perder el sueño, perder el hambre, incluso podemos tener sentimientos de es que ya no quiero vivir, no está esta persona a mi lado, ya no tengo ilusión por nada, era el motivo de mi vida. Bueno, volvemos a lo mismo, démonos permiso para tener esos sentimientos, para gestionar esos pensamientos, pero llega un momento en el que hay que continuar, la historia continúa, la vida continúa, y no quiere decir hacer como que no ha pasado nada y vivir como injusto el hecho de yo sí sigo aquí y la persona a la que amo quizá merecería más vivir. Son pensamientos recurrentes o son verbalizaciones que se escuchan a menudo en entornos de este tipo. Trabajar la salud, cuidarnos, alimentarnos bien, tratar de descansar, que nos cuesta dormir, pero me acuesto, me siento en el sofá, trato de dar descanso a mi cuerpo para que poco a poco esa tormenta vital poco a poco se vaya calmando y llegue otra vez la marea a estar en calma para poder pensar, para poder retomar, para poquito a poquito ir integrando esta situación dentro de la normalidad o dentro de nuestra vida a partir de este momento. ¿De acuerdo? Muy importante todas estas pautas. De la misma manera que cuidamos la salud,
Es importante tener en cuenta, tanto quien está sufriendo el duelo como las personas que estén alrededor, que cada persona tiene su ritmo, que no hay nada que sea en sí normal o que deje de ser normal, sino que hay personas que un duelo les puede suponer un mes, un año o toda la vida. No es lo mismo perder una mascota a lo mejor para una persona que para otra, y no es lo mismo perder a un padre que perder a un hijo. Simplemente es diferente. En el momento en el que hay distintas variables en la vida de cada persona, aunque la relación sea muy similar, el duelo no va a ser el mismo, con lo cual respetar nuestros tiempos. Y los primeros que hemos de respetarlo somos nosotros mismos, darnos permiso para estar tristes, darnos permiso para pensar que ya ha llegado la normalidad, que esto ya está superado, y tener un bajón es bastante habitual. Démonos permiso, no me voy a cansar de decirlo, démonos permiso para sentir, para vivirlo de la manera más consciente posible, para luego poderlo ir gestionando de la manera más adecuada posible y llegar a ese aprendizaje que nos sirva para gestionar si llega otro duelo de forma más apropiada, y para saber acompañar a aquellas personas desde nuestra experiencia en caso de que tengan que vivir un duelo como el que estamos viviendo en este momento. Y en último lugar, muy recomendable, cuando necesitamos ayuda hay que pedirla, acudir a los profesionales, a grupos de ayuda, hay grupos de duelo, hay personas especializadas en acompañar en este tipo de episodios, y la ayuda está para poderla recibir y para poderla pedir. Es importante que sepamos pedir ayuda, que sepamos decir no estoy bien, y que sepamos aceptar esto puede conmigo. Somos humanos, esto es habitual, esto es vivir, y cada persona en función del momento vital que está viviendo va a ser más fuerte, o va a tener más fortaleza, o va a tener más recursos que otra en la misma situación con sus variables diferentes, con lo cual aceptar qué es lo que tenemos y podemos con ello adelante, fenomenal, pero dejémonos ayudar, no solamente por las personas que tenemos cercanas, sino también por profesionales especializados en aquello que nos está ocurriendo. Es difícil, ¿verdad?, buscar ayuda profesional. Antes parecía que había un tabú, ¿no?, con el tema del psicólogo, ahora ya no, pero aún eso es mucha la gente, ¿no?, la que todavía pone esa barrera, ¿no? Hay terapeutas, yo para mí creo que las etiquetas en muchos casos no nos ayudan, pero en todo caso ayuda profesional, personas especializadas, desde un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, un coach, un grupo de duelo. Hay distintos profesionales que además se pueden coordinar y que simplemente utilizan diferentes metodologías para dar solución a una determinada situación. Buscar la confiabilidad, buscar lo que esa persona te puede aportar, y simplemente como consejo pedir referencias a otras personas. Además, aquí en Burgos, que somos una ciudad no demasiado grande, que entre todos nos conocemos, pues siempre va a haber alguien que te va a poder aconsejar, que te va a poder poner en contacto con un profesional que sea experto en este tema. En el ámbito del duelo, si en este caso algún televidente necesitara esta ayuda, puedo derivar a personas fantásticas que conozco de primera mano, y una de ellas, por ejemplo, es una profesora de nuestra universidad, María Fernández, que trabaja con grupos de duelo. Pues esperemos que les hayan servido estos consejos, aunque también es cierto, Azu, que como hemos dicho, cada uno es de una manera y cada uno, bueno, pues también lo supera, ¿no?, de una manera. Hay que darse tiempo, porque cada persona tiene un perfil. Así es, hoy era el último día de la temporada, con lo cual vamos a hablar del duelo para sabernos despedir correctamente, y nada, la vida continúa y continuaremos con espíritu positivo, con energía, y a disfrutar del verano todo el mundo. Pues a disfrutar del verano, que te tendremos aquí la próxima temporada, y no sé si tal vez en verano, en los San Pedros también la vamos a tener, porque va a participar con nosotros también en las tertulias, que gracias de verdad por habernos acompañado, Azu. Como siempre, un placer, muchas gracias. Que nos vamos